Bienvenidos a una nueva edición de Compartiendo Valor. En este caso tenemos una persona muy especial que ha pasado de entender al consumidor desde fuera por estudiar y ser catedrática en economía y empresa a comprenderlo desde dentro. Tenemos a Ana Reyes, experta en marketing digital e inteligencia artificial. Un aplauso para ella. ¿Lo he dicho bien? Lo has dicho muy bien. ¿Seguro? ¿No me he dejado algo? Pues Hombre, muchas cosas. algunas cosas te has dejado, pero no puedes decir todo, si no se vale. Bueno, pues no, pero vamos a aprovechar y cuéntanos. Siempre empezamos con una pregunta, Ana, que es, la gente que se sienta en este sillón nunca se dedica a nada que existiera cuando era pequeña. Tú no podías decir a tu madre, mamá, yo quiero dedicarme a la neurociencia aplicada al comportamiento del consumidor, ¿no? Primero, porque hubiera dado mucho miedo y segundo, porque no existía, ¿no? Quizá en los términos en los que trabajamos ahora. ¿Cómo llegas a eso, Ana? Pues mirando hacia atrás, ahora que ya tengo una edad, creo que ha sido la curiosidad, el intentar responder preguntas que nunca nadie había respondido y el buscar las metodologías que me permitían responder esas preguntas es lo que me ha hecho ser científica. La curiosidad es un término que sale bastante en este sillón, ¿eh? Sí. Sí, 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 la curiosidad es necesaria. Y volviendo a la presentación, ¿qué te hace pasar? Porque, a ver, cuando tú estudias economía de empresa, lógicamente hablas del consumo y el comportamiento del usuario cuando ya lo ha realizado, ¿no? O sea, como una posteriori. ¿Cómo se pasa de ese a posteriori a la neurociencia y a entender el porqué profundo de por qué el usuario hace lo que hace, ¿no? ¿Cómo pasas de fuera a adentro? Claro, pues para quien no esté tan familiarizado con la Por carrera favor. universitaria, primero hay que hacer una carrera, luego un máster, luego un doctorado, Ujú. después haces estancias postdoctorales y ya te empiezas a acreditar en la universidad, pues ayudante doctor, contratado doctor, titular de universidad y catedrático, que es lo que yo soy, y cada uno de esos son oposiciones. Entonces, cuando yo empecé a investigar y a hacer ciencia, me di cuenta que las metodologías que se utilizaban en empresa pues eran encuestas, focus group, y también me di cuenta de que cuando yo hacía encuestas me decían una cosa, pero luego el consumidor hacía otra. Entonces dije, esto no puede ser todo lo que hay, tiene que haber algo más para poder conocer mejor al consumidor. Y ahí es cuando en 2018 hice la estancia postdoctoral en el RTC en Harvard y me especialicé en extracción de datos de redes sociales con inteligencia artificial y con algoritmos. Entonces, al mirar esos datos, ya no estás preguntándole a alguien lo que va a hacer y lo que cree que va a hacer en el futuro, sino que ves lo que ha hecho para predecir lo que va a hacer después. Y eso es más exacto que cuando haces una encuesta. Ah, pero eso es complicado, porque es verdad que nosotros los que trabajamos en marketing muchas veces vemos esa discrepancia, ¿no? Tú preguntas al usuario, oye, a todos les gustan los documentales de la 2, leen Kierkegaard, ¿no? Y le gusta comer ensaladas con chía, ¿no? Y luego, en el fondo, vemos hombres, mujeres y viceversa, fast food, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, esa digitalización de convertir en digital algo que no lo es, algo que es físico y en tu caso emocional, jo, es un movidón. O sea, Sí. al final tú tuviste que ver en la tecnología algo que los demás no veían o no sabían utilizar. Claro, yo creo que fue curiosidad y un poco de suerte e intuición, que sentí que era la metodología adecuada y me especialicé. Lo que sucede es que también esa metodología de extracción de datos de redes sociales tiene limitaciones y es que había respuestas que no podía contestar, como por ejemplo en una página web, cuando ves que hay una tasa de rebote elevada y ahí tienes datos que se han generado con comportamiento pasado, te preguntas ¿y por qué hay una tasa de rebote elevada? Y no puedes contestarlo porque ahí tienes que irte al consumidor a nivel individual. Y es cuando descubrí el análisis biométrico. Me fui a Copenhague en 2018-19 y ahí me especialicé en extracción de datos y análisis biométrico para entender el comportamiento del consumidor digital. Y Explica lo que neurociencia. explica eso porque lo más próximo que yo he llegado a entender es que es como la serie Miénteme. O sea, no que hay microexpresiones que a ti te dicen, ¿no? Lo que, o sea, ojo, cuidado con las caras que ponéis porque ella puede saber si es verdad o es mentira. Efectivamente. Claro, cuéntame un poco cómo es eso, ¿no? Cómo es extraer esa información del Es usuario. verdad que el ojo se te hace un poco, ¿eh? ¿Así? Y ya te das cuenta, incluso sin equipos, de cómo reaccionan las personas y sus emociones y lo que va a pasar después. Pero se trata de utilizar equipos de neurociencia. Yo no soy neurocientífica, hay mucho neurocharlatán por ahí. Yo no soy neurocientífica, soy eh, una profesional del marketing, marketing digital, científica, que utiliza técnicas de neurociencia para poder responder preguntas que si no, no podría responder. Y es ahí cuando he empezado a entender pues, comportamiento del consumidor, cerebro, procesos cognitivos, equipos biométricos, pero no soy neurocientífica. Entonces,
Se trata de utilizar equipos de neurociencia que normalmente se utilizan para otros propósitos, pero con fines de marketing. Por ejemplo, las expresiones faciales. Hay un algoritmo entrenado con IA que puede leer las expresiones faciales y codificarlas en emociones. Otro es el eye tracking para hacer un seguimiento ocular. Es una barrita que va siguiendo tus ojos mientras vas navegando por una página web, por ejemplo, para ver dónde prestas más atención o si tus pupilas se dilatan, o el número de veces que vuelves con la mirada a mirar un punto concreto porque te ha interesado. Todo eso es lo que medimos. También está el GSR, que se ubica en la mano y es un dispositivo que mide la microsudoración de la piel para ver cuál es tu reacción emocional ante un estímulo que se te presenta, y de esa forma pues poder predecir si hay picos, porque los picos tanto positivos como negativos van a predecir una reacción por tu parte. Y luego hay otro que es el EEG, que es el electroencefalograma, que sirve para medir las ondas cerebrales, y ahí uno de los puntos que más miramos es el recuerdo de marca. ¿Y eso cómo se mide? Pues con una región concreta y con un tipo de ondas tenemos un KPI que automáticamente te da codificado el EEG. O sea, que esto como lo que vemos en las películas, que se colorea una zona del cerebro porque se ha activado ante un estímulo. Bueno, eso es un fMRI, que es Perdón, una resonancia. es que hay veces que lo confundo ahí. Exacto, claro, es que normal, no se pasará. El fMRI es una resonancia magnética, que es lo que lo que utilizan los médicos cuando tenemos, por ejemplo, un esguince en el tobillo y quieren ver tanto los músculos como los huesos, pero nosotros lo utilizamos para el cerebro. Yo ese equipo no lo utilizo porque está en hospitales, porque cada sujeto tiene que estar 40 minutos dentro del equipo y tú le estás presentando estímulos. Entonces, para medir cosas muy concretas, como el caso de Alex Honnold, el escalador, que escala sin cuerda, y que una neurocientífica, la doctora Jane Joseph, le introdujo en esa máquina, en ese equipo, porque quería comprobar si su amígdala, que la tenemos todos y está aquí, es la responsable de nuestras reacciones ante situaciones que pueden poner en peligro nuestra vida, pues quería ver si se activaba o no se activaba, como decía, si había colorines o si no había colorines. Entonces le metió a él 40 minutos, luego un sujeto de control otros 40 minutos, y les puso imágenes pues muy tranquilas y otras muy estimulantes para ver si llegaba flujo sanguíneo a esa parte del cerebro. Y la respuesta fue que su amígdala no se activaba. Y por eso le hemos visto hace poco en Netflix escalando el edificio más alto de no sé dónde. Pues es por eso, porque su cuerpo no reacciona igual que el tuyo o el mío, que cuando experimenta miedo, la amígdala se activa, entonces nos sudan las manos, nos late el corazón más rápido, nuestras pupilas se dilatan y sentimos esa urgencia de huir. Él no, él disfruta estando a 300 metros de altura sin cuerda. O sea, que la tecnología nos permite... O sea, pregunta es casi filosófica. ¿La tecnología nos puede decir lo que sentimos mejor que nosotros mismos? A nivel consciente, 100%. Dice Damasio, que es uno de los autores de marcos teóricos que trabajamos en mi área, que nuestro cuerpo siente antes que la mente. Entonces tú no eres consciente de lo que estás sintiendo, pero tu cuerpo sí que puede dar indicadores biométricos. Y esas biometrías, a la hora de trabajarlas y bajarlas a proyectos reales, o sea, ¿cuál es la aplicación práctica de toda esta fantasía que nos estás contando? Son muchas, porque realmente cualquier pregunta de investigación se podría responder con análisis biométrico. La cuestión es, ¿tiene el cliente presupuesto suficiente para hacer un estudio así? Eso ya lo tiene que responder el cliente. Pero se utiliza mucho en publicidad, por ejemplo, para testar el impacto, el recuerdo de la marca, dónde están mirando las personas. Imagínate un anuncio del Corte Inglés donde solo miramos a la modelo y el bolso, pero no miramos que es el Corte Inglés, entonces no sabemos dónde comprar ese bolso ni dónde está ese anuncio. Ahí las marcas se aseguran de que estamos mirando la marca y que tenemos recuerdo de marca, y que de dos versiones posibles pues tienen mayor impacto. En publicidad se utiliza muchísimo. Y cosas que quizá no son tanto publicidad como el proyecto de Thyssen. Cuéntanoslo. Pues en 2020 una compañera nos organizó una reunión a la directora del marketing del Thyssen, ella misma y yo, para que le explicásemos lo que sabíamos hacer desde la universidad. Y yo le expliqué que desde mi grupo de investigación, que se llama Viaco, hacíamos dos metodologías: extracción de datos de redes sociales con algoritmos y análisis biométrico para detectar emociones y predecir comportamientos. Entonces le encantó la segunda parte, la de análisis biométrico, claro, y dijo que quería detectar las emociones en las obras de arte. Entonces le hicimos una propuesta, y esa propuesta estuvo parada hasta 2024, cuando con ChatGPT se democratizó. La inteligencia artificial. Exacto, todo el mundo se descargó ya ChatGPT, todo el mundo hablaba de eso, entonces hubo un patrocinador que quiso entrar en el proyecto, que era Kiro Salud. Y de esa forma
pudimos hacer el proyecto de emociones a través del arte para que el Thyssen fuese el primer museo en el mundo en diseñar una página web donde tú puedes navegar según las emociones, que eso para mí es la mayor transformación digital que puede haber, porque es la que está centrada en el usuario, no en yo quiero escanear las obras de arte y entonces las pongo online, sino voy a centrarme en el usuario para construir esa digitalización real. Y además Quirón Salud añadió una capa de maravillosa al proyecto, y es que aquellas obras que producían emociones más positivas las ubicó en sus hospitales con el objetivo de mejorar el bienestar emocional de los pacientes, de los médicos, de los familiares que pasan allí muchas horas, y hay una línea que se llama arte terapia que lo que nos demuestra es que eso tiene un impacto en su recuperación. Pero en ese estudio, corrígeme porque es una información que saqué de memoria y la apunté. En ese estudio decían los pacientes cosas distintas a los que se medían. O sea, los pacientes decían que sentían una cosa y la tecnología decía otra. Claro, eso es así. Como era la primera vez que se hacía en el mundo y no había un marco teórico anterior, que es lo que hacemos los científicos, decimos, tengo esta pregunta de investigación, voy a ver qué se ha hecho antes, porque igual lo ha hecho alguien en Taiwán y no me tengo que complicar yo, replico su estudio aquí con los datos del Thyssen y ya está hecho. Nadie lo había hecho. Entonces, como éramos los primeros y un estudio de esta magnitud no se puede repetir porque te has equivocado, yo como investigadora principal tenía la responsabilidad de que eso saliese adelante y que hubiese datos. Entonces, hice con un enfoque de ingeniero, o sea, multipliqué por 9 las posibilidades de éxito, o por 900. Entonces hice todo lo que se podía hacer. Aparte de extraer datos biométricos, cada vez que veían una obra de arte les preguntábamos qué creían que habían sentido. Y les enseñábamos un circunplejo con 32 emociones y ellos tenían que clicar las 2 que creían que habían sentido. Eso me lo hacía a mí mi terapeuta. ¿Ah, sí? Me daba un rosco de emociones. ¿Cómo te sientes? Claro, ¿cómo te sientes? Me lo dividían 4, pero yo soy muy básico. Ajá. Me lo dividían 4 como el parchís y tal. Sí. Pero fíjate qué cosas, qué pregunta. ¿Qué crees que has creído sentir? O sea, Ajá. ¿Qué crees que has sentido? Sí, porque no es que has sentido, porque ni siquiera lo tienes claro. No tienen idea. No, ¿qué crees que has sentido? ¿Qué crees que has sentido a ¿Y nivel por, consciente? y por qué tenemos, y esa pseudo mentira? Porque claro, yo siento una cosa, pero digo que creo que siento otra. Esa mentira inconsciente, ¿por qué la hacemos? Es el cerebro. Nosotros, bueno, Kahneman y Tversky ganaron el Premio Nobel de Economía por descubrir que nuestro cerebro tiene 2 sistemas. Uno que es automático y rápido, que funciona de forma instantánea, y el otro que necesita un procesamiento cognitivo. Entonces, cuando tú crees que sientes algo, estás en el sistema 2, mientras que el sistema 1 activa otras áreas del cerebro y es mucho más automático y funciona con sesgos. Entonces, lo que tú sientes y lo que tú crees que sientes no pasa por las mismas áreas del cerebro ni por los mismos procesos cerebrales. Entonces, la segunda parte va por el neocórtex, lo que tú piensas que sientes, porque es la parte reflexiva, que además es la que nos diferencia de otros animales. Vale, y entonces, ¿cómo coges tú toda esa información en el camino corto y el camino rápido? ¿Por cuál de los dos caminos compramos? No, en mi caso, y la mayor parte de las compras se realiza de forma emocional y se justifica con la razón. Es que esa es la movida. O sea, ahora vamos a ir saltando al marketing. Ya hemos visto la parte científica, está guay, porque es la base de todo lo que vamos a hablar. O sea, el comportamiento, yo siempre he pensado, y así es lo que he comprobado, que la decisión de compra es pura emoción. Sí, Y es tienes que emocional. apelar a eso. Y que luego efectivamente cuando dices, ¿por qué lo has hecho? Dices, Es para bueno, siempre, tal. Y es una buena inversión, me lo he ganado y he trabajado muchísimo. me lo merezco. Me lo Sí, merezco. Claro, claro. Sí, Pero se qué lo ve. cosas. Así funciona. Y eso porque, o sea, Por los 2 sistemas. Tú pero es así decides siempre. siempre. A ver, siempre. No, a lo mejor en un 90% de los casos. Y, ¿Y qué pasa cuando no nos... O sea, compramos por impulso, justificamos con razón y cuando fallamos... No compramos realmente por impulso, compramos por emoción. Bueno, perdón, compramos por emoción. En el momento en el que perdóname, tú es verdad. sientes algo, ahí ya la decisión está tomada. El matiz es bueno. Compramos por emoción, justificamos con razón y cuando fallamos... ¿En qué sentido? ¿En la Cuando- compra? En la compra. Bueno, pues aprendes. Y ahí vuelve a pasar por la... Y si no aprendes, pues ya Pues repites. pues no has sacado nada, claro. Exacto, Claro. pues volverás a comprar emocional. Claro, ahí lo que tienes que hacer es a nivel reflexivo que evalúas la compra y dices, esto no me ha cuadrado bien. Y entonces, como nosotros estamos atraídos inconscientemente, uno de los sesgos es la novedad, todo lo nuevo nos atrae porque es la forma de aprender. Si tú estuvieses fijo en tus estructuras siempre no aprenderías. Por eso los niños están continuamente aprendiendo, probando, ensayando, y cuanto más mayor te haces, pues más fijas son tus estructuras y menos pruebas y menos aprendes también. Pero en ese proceso tú evalúas y dices, ¿qué tal me ha ido? ¿Bien? ¿Mal? Ah, bueno, pues entonces no repito, o sí repito. Y ahí viene la fidelización de los clientes.
has nombrado la novedad, es algo que atrae. Muchísimo. La novedad es una cosa bueno, primero que es subjetiva, porque lo que puede ser nuevo para ti, para mí no lo es, o al revés, y luego es una cosa como demasiado abstracta. O sea, ¿cómo se mide las cosas abstractas? O sea, tú cuando tienes que medir científicamente o con tecnología, ¿cuál es el KPI o sea, cómo se hace para medir la alegría, la novedad, el rechazo? ¿Eso cómo se mide? Bueno, la novedad forma parte de tu proceso intrasujeto, es decir, tú mismo cuando ves algo que es nuevo te llama la atención. Inconscientemente estás sesgado para dirigirte hacia eso nuevo. Y ahí es cuando evalúas si eso te encaja o no te encaja con tu forma de pensar, con tus estructuras, con tu experiencia pasada, con tu cultura. Y ahí dices, pues esto encaja o no encaja. Entonces ahí lo descartas o sigues adelante. Y ya después de probarlo, por ejemplo, si compras un nuevo producto y después lo vuelvo a comprar, se convierte en un hábito, me fidelizan o no. Pero sí que es verdad que es intrasujeto, es decir, es contigo mismo. No puedo medir la novedad en una página web. Eso no podría medirlo. Yo lo que puedo medir con equipos biométricos es la emoción que a ti te produce. Por ejemplo, yo te enseño 2 landing page y tú las ves las dos, pero yo veo cuál te ha producido más emoción y entonces yo puedo puedo probablemente predecir que tú vas a interactuar con la que más emoción te ha producido. Y una de las cosas, y volvemos a la aplicación real de este trabajo, lo del uso de las biométricas y la neurociencia aplicada al comportamiento, uno de los trabajos que he hecho últimamente es precisamente medir cosas abstractas. O sea, cuenta por favor lo que has hecho con IKEA, que es una Ah, maravilla. sí, pues el año pasado participé en un podcast con el doctor Porta, que es el presidente de la Sociedad Española de Neurología, Sí. y con la directora de marketing del Thyssen y yo misma. Y entonces estábamos hablando ya como cierre del proyecto de emociones a través del arte del Museo Thyssen. Estábamos hablando pues, del impacto del proyecto, etcétera. Y me dijo el doctor Portana, no te has dado cuenta, pero con este proyecto acabas de abrir nuevas posibilidades a todos los neurólogos para que hagamos recorridos donde las personas pueden navegar en función de las emociones a través de obras de arte y que no tengamos que dar medicinas o drogas a algunos pacientes que tienen inestabilidad emocional, etcétera. Dije, qué bien. Se quedó encantado y justo una semana después me llamó, Ana, nos ha llamado IKEA, quieren hacer un proyecto para detectar las emociones en los hábitos culinarios y queremos que sea contigo. Y yo le dije, bueno, pues fenomenal. Sociedad Española de Neurología, Universidad Rey Juan Carlos y IKEA. Dije, pero realmente lo que a mí me interesa es identificar cómo esos hábitos culinarios se ven condicionados por el uso de los teléfonos móviles, porque tú estás comiendo y ves a todo el mundo con el teléfono móvil. ¿Cómo impacta eso en el bienestar emocional de las personas mientras comen? Que es un momento de socializar, de disfrute, de calma, se supone. Se supone. Se supone. Y nada, ese fue el proyecto que hicimos y la verdad es que los resultados han sido impactantes. Por ejemplo, tus emociones positivas descienden un 232% cuando decides comer con el teléfono móvil y si tienes entre 19 y 34 años, eso es 4 veces mayor el impacto negativo, que podríamos pensar que es al revés, que los jóvenes están como que son inmunes a la tecnología. Pues no, es al O que contrario. les afecta menos a la alegría, ¿no? Pues es al revés. Como las personas más mayores hemos y han vivido sin teléfono móvil, sobre todo en sus primeros momentos de su vida, pues han aprendido y tienen esas estructuras como procesos que les protegen, mientras que la gente más joven está ultra expuesta al impacto de los teléfonos móviles. ¿Y qué dice de nosotros eso? O sea, porque si comer acompañado, voy a decirlo al revés, si comer acompañado aumenta mi alegría un 232%, ¿qué dice eso de un país donde solemos comer solos y con el móvil? Solos, claro, pues lo que dice es que es muy sencillo que tú puedas hacer algo que está en tu mano, que es comer acompañado, sin teléfono móvil y hablando con la persona que tienes enfrente. Solo haciendo eso todos los días habría un impacto en tu bienestar emocional. No hace falta que te vayas de vacaciones 2 meses, ni que hagas nada excepcional, ni que te compres nada, un barco, sino que ya tu bienestar emocional se vería impactado simplemente hablando con la persona que tienes enfrente cuando comes. Y los que tenemos menos de 34, 4 veces más, dices. 4 veces más te impacta, sí, a mí ya no me pasa. No, No, a mí ya no. por poco. Pero. Oye, ¿te sigue sorprendiendo algo cuando sacas estos datos? O sea, cuando ves todas estas cifras y lo traduces y el dato se traduce en emoción, ¿te sigue sorprendiendo el comportamiento de las personas? Sí, la verdad es que sí, porque como es una caja negra que nadie ha abierto,
por mucho que leas artículos científicos o que vayas a congresos, estés en contacto con compañeros, realmente nadie sabe las emociones que sentimos cuando estamos haciendo cualquier cosa. Por ejemplo, hay un tema ahora que me llama mucho la atención, que es cómo te sientes en tu hogar. Esa sensación de me siento en mi casa, qué bien, qué gusto. Pues nadie lo ha cuantificado. O em, Navidades, cuando se hacen montones de compras o las compras por impulso. Hay tantísimas cosas por estudiar que sí, no paro de sorprenderme porque como no hay nada anterior, pues todo es nuevo. Cuando miras lo de sentirse en casa, a mí me interesa una métrica que es muy boba, que es el tiempo que se tarda en considerarlo casa. O Ujú, sea, yo que me he mudado más que un cangrejo ermitaño, yo me he podido mudar, sin exagerar, 12 veces. ujú. Eh, Siempre hay un periodo, esto es una tontería y luego esto darle al for worth y lo adelantáis, pero siempre hay un periodo de tiempo que digo, ay, que no, que ahora vivo allí, ¿no? Y entonces, y entro y digo, ay, es verdad que ahora mi casa es esta. O sea, hay un periodo de novedad, ¿no? Hasta que ya entras y haces, y te quitas los zapatos en modo automático, en modo estoy en casa. Eso si lo puedes medir sí que me gustaría, ya por curiosidad personal. Claro, es que hay montones de cosas. O sea, hay montones de cosas por curiosidad personal que dan ganas de medir. Yo estaría todo el día en el laboratorio. No tendría tiempo para venir aquí. Oye, y de todas las cosas que hacemos al cabo del día, ¿tú te atreves a decir cuántas son Ah, conscientes? no, la mayoría. Por ejemplo, tú no sabes cuántas veces has respirado ahora mismo, ni las veces que has parpadeado, ni si estás haciendo la digestión, ni sabes cuánto tiempo has estado mirando, si tus ojos se han movido hacia otro lugar, o por qué te has sentado en ese sitio, o por qué has elegido esta camisa esta mañana. Eso, lo de la camisa sí lo sé. Eso sí que es consciente. Digo, es que viene Ana, me voy a poner la camisa blanca. No, pero hay verdad que hay cosas que son reflejos físicos. Ujú. La respiración, la digestión son cosas que no controlamos. Claro, Pero decisiones que a priori debería ser conscientes, joder, es que hay muchas que hay muy tomamos en modo pocas. automático, ¿no? Claro, o tú vas al supermercado y no piensas, ay, voy a leerme todos la información de todos los paquetes de cereales para ver cuál elijo. Pues no, ahí entra el sesgo de familiaridad y si tú ya compraste uno que funcionó y que te gustó y tiene un buen precio y no está multiplicado por dos, pues lo vas a coger directamente, porque tu cerebro tiene una misión y es mantenerte vivo, no tomar la cantidad de decisiones que tenemos que tomar diariamente. No estoy seguro de haberlo entendido. La función del cerebro es mantenerte vivo. Sí. No es tomar todas las decisiones a las que estamos expuestos diariamente. Entonces el cerebro ha desarrollado una capacidad que se llaman los atajos heurísticos, que son los sesgos que nos permiten tomar decisiones sin consumir Y energía. ese es el mismo camino corto que decías al Ese es el camino principio. corto. Son Vale, automatismos que se llaman atajos heurísticos o sesgos cognitivos. vale. Entonces, como el cerebro lo único que tiene su única función es mantenerme con vida, Ujú. ¿no? Exacto. Eh, Está en modo ahorro de energía para cuando haga falta. El cerebro es vago. Ujú. Entonces está en Ah, modo ahorro de también el energía. Es muy cerebro. vago. Sí, también, Vale, también. El de vale. todos. Gracias. No. No, digo porque la función es esa, yo entiendo que esté siempre en modo ahorro de energía, ¿no? Con las Ujú. tuberías estas de Windows en su momento, esperando a que haya una decisión que sea necesaria. Vital, Eso claro. es. Que Vale. pueda afectar. Y es ahí cuando, por ejemplo, se activa la amígdala, que la tenemos Que todos hasta hablábamos aquí antes. detrás, exacto, que es la que automáticamente explota y te pone a todo tu cuerpo en funcionamiento, el corazón latiendo más rápido para que te llegue sangre a los músculos, esa impetuosa necesidad de escapar, las manos que te sudan, las pupilas que se dilatan, por eso estás tan cansado después de un pico de estrés Ujú. y es porque ya tu cuerpo vuelve a una situación Ah, normal. claro. Ah, pues eso tiene sentido. Cuando has pasado, es verdad, cuando has tenido un día de estos de, wow, que estás que llegas a decir, madre mía. Una situación Sí. traumática. O una semana de estas que llegas Ujú, y al final te pones hasta malo, ujú. ¿no? Que dices, madre mía, que se me ha quedado el cuerpo para. Claro, entonces una parte del cerebro está solo destinada a eso, a que tú te escapes de un potencial peligro. Vale, eso es la parte, digamos, consciente. Volvemos a la parte emocional, un momentito. Venga. Y volvemos un poco a lo que hablábamos antes del Thyssen y el arte. Eh, si el usuario dice lo que cree sentir, pero no es lo que siente, y nosotros somos capaces de diseñar cosas para hacer sentir, ¿podemos diseñar emociones? O sea, es una pregunta también un poco, es un rollo filósofo. Mm. ¿Las emociones se pueden diseñar? O sea, yo puedo provocar y diseñar Tú puedes lo que tú sientas. cuantificar cuánto de una emoción produce un estímulo. Por ejemplo, con análisis biométrico podemos predecir si un cuadro produce una emoción o produce otra. O un producto, cuando tú le vas a lanzar unas deportivas de Nike, pues tú puedes ver de los dos modelos cuál tiene una mayor posibilidad de mover emocionalmente a los consumidores porque produce más emociones y más activación emocional y tiene más carga emocional y entonces predeciblemente se va a comprar más.
Sí, pero cuando coge Thyssen y con tu estudio coge las obras de arte Quirón y las utiliza en los hospitales y las que favorecen unas emociones más positivas, en el fondo estás diseñando una experiencia pensando más en la emoción que en la funcionalidad. Y eso está bien. O sea, ejemplo. Bueno, puede valer este ejemplo también, ¿no? O sea, diseñar hospitales pensando en cómo se va a sentir el paciente en lugar de hacerlos más funcionales y más eficientes. Claro. Eso está bien. Según cuál sea su Bueno, objetivo. Claro, o sea, esto es como en marketing, objetivo, estrategia y KPIs. Entonces, según cuál sea tu objetivo, si tu objetivo es diseñar el mejor hospital donde la gente se sienta bien, entonces sí está bien. ¿Y crees que esa es la tendencia? Tendemos más a diseñar las experiencias buscando una emoción que buscando una funcionalidad. Yo siento que al final las marcas lo que buscan es, bueno, la sostenibilidad también, pero un retorno económico. Entonces, si tú te muestras que a través de la emoción se va a generar un mayor retorno económico, entonces a las marcas les interesará. Pero parece que tiene sentido, ¿no? Si yo compro por emoción y por diseñar experiencias que generen emociones consigo ¿no? Que sea un compromiso y un vínculo, tiene sentido que la emoción al final sea una palanca económica. Totalmente. Y además que esas personas que se van a sentir bien van a tener más ganas de recomendar el lugar o el producto o la marca. Y ahí es donde viene el engagement y el yo soy de. Es una cosa súper curiosa. No sé si es por el castellano, pero cuando se habla de una marca se dice yo soy como si fuera casi pertenencia, Ajá. ¿no? Entonces de ahí hay emoción sin duda. O sea, no puedo decir yo compro, yo consumo, no sé decir yo soy de, pongas el nombre de la marca aquí, ¿no? Claro. A ver, otro de los sesgos es la prueba social, es decir, que los que hemos sobrevivido porque nuestros antepasados en algún momento decidieron vivir en grupo. Al resto, pues o se los comió un león o se murieron solos. Entonces, todos estamos predispuestos a vivir en grupo. Entonces, lo que opina el grupo, la sensación de comunidad o de tribu, está dentro de nuestro ADN. El otro día escuché un podcast que decía que uno de los saltos a nivel evolutivo fue cuando empezamos a agruparnos en más de 150 personas. Ah, sí. Sí, sí, que fue como el hito, ¿no? Porque antes eran pequeñas tribus, ¿no? Casi clanes chiquitillos, pero cuando se juntaron más de un centenar dijeron, oye, que aquí hay que poner normas, ¿no? Y que fue un poco el escalón, el salto que dio origen a la civilización. Como Claro, la automatización. claro, hay que poner normas, hay que regular esto, ¿no? O sea que al final el sesgo de grupo también es otro de los factores que condiciona el Sí, comportamiento. pero igual que las verduras. O sea, lo que sucedió también a nivel, Perdón, o sea, ¿qué tiene que ver el grupo? a nivel evolución, Los grupos con las verduras. te lo cuento. Vale. Lo que sucedió es que las personas que por esa novedad pues iban probando, uy, qué bien, qué buena pinta esta planta, uy, qué buena pinta esta otra, tenían más predisposición a comer plantas, verduras, vegetales, pues muchos murieron porque había muchas plantas venenosas. Entonces los que hemos quedado, es normal que no nos Los guste cobardes. los cobardes Claro. o los que nos gustaba la carne y las frutas. No, pero eso lo decía, no me acuerdo que lo decía. Cuanto más sabes al final de neurociencia, procesos cognitivos, cómo funciona la mente, bueno, el cerebro y el comportamiento de las personas, más entiendes todo lo que nos rodea. Joder, pues a mí me sigue o sea, me sigue sorprendiendo de mogollón muchas de las cosas del comportamiento. O sea, que además hay algunas sí que incluso te identificas, pero que nunca te habías parado a pensar por qué te comportabas Claro, así. esa es la clave. O sea, realmente cuando te ofrecen un 2x1, 2x1 en el supermercado, yo realmente quiero comprar dos. O lo quiero probar solamente uno, porque si me dan 2x1 y tiene un precio más elevado que uno solo, pues entonces igual no me merece la pena. O champú y suavizante, bueno, pero uso suavizante, porque es muy atractivo el suavizante, pero realmente yo uso suavizante porque igual me merece la pena comprarme un champú más económico. Entonces, haciendo consciente esa toma de decisiones inconsciente es cuando podemos volvernos mejores consumidores. Hace poco hicimos un ejercicio mientras comíamos inmóvil y hablábamos para aumentar un 232% nuestra alegría. Hicimos un ejercicio para calcular precisamente cuál era, dónde, qué era más interesante, si un 3x2 o un 50% de descuento en la segunda unidad, que son como dos ofertas muy habituales, ¿no? Claro. Entonces, y ahí llegaba, y al final nadie se hacía siempre calculabas el valor en término absoluto y nadie se hacía la pregunta de, necesito 3. Exacto. Es que si no necesito 3 es carísimo, Claro. ¿no? Claro, o sea que al final va todo. Sí, pero somos irracionales. Ya. Oye, vamos a hablar un poquito más antes de hacerte un ping-pong y entrar en cosas un poco más tal. Una cosa que a mí me llamó la atención es que cuando decías tú que llegó la democratización de la IA,
hay un comportamiento de la IA que es la generación de cosas y hay otra gran función de la IA que se habla menos o se utiliza menos, por lo menos en marketing, que es la parte del análisis y la predicción. ¿El comportamiento humano se puede predecir en base a el histórico de datos recogidos por este comportamiento y estos, bueno, por el laboratorio que tú tienes? Sí, porque cuando tú tienes una suficiente cantidad de Big Data, haces modelos de predicción que te permiten predecir comportamiento futuro en base a comportamiento pasado, incluso con datos inconexos. Es decir, yo puedo predecir que una persona puede tener una enfermedad porque he descubierto que cuando se combinan A, B y C, que son 3 factores que no tienen nada que ver con la salud, ni con la alimentación, ni con el ejercicio, esa persona tiene tendencias a ponerse enferma. Entonces yo puedo predecir con modelos de predicción, cuando tengo suficiente cantidad de Big Data, lo que probablemente va a suceder en el futuro. Vale. Entonces, si tú con sistemas biométricos eres capaz de digitalizar emociones y con inteligencia artificial y esos datos puedes predecir comportamientos de consumo y el consumo es en base a la emoción, ¿no? Hasta aquí voy bien. No Sí, sé sí, si me he vas bien. liado demasiado, Vas bien, vas bien. pero es que no quiero liarlo demasiado. Si uno compra por emociones y tú eres capaz de traducir las emociones en datos, con inteligencia artificial podemos crear un anuncio que emocione de verdad. Teóricamente sí, en teoría. Lo que pasa es que es más complejo que eso, porque hay variables que probablemente no vamos a tener en cuenta. O sea, si tu pregunta es, ¿podemos crear el anuncio perfecto que nos haga perder la cabeza y tener ganas de comprarlo todo? ¿No? Un flautista de Amelie, Exacto. ¿no? Em, a nivel teórico sí, pero luego habría que testarlo en la práctica porque hay más variables que desconocemos y es que el cerebro es muy complejo. Pero si podemos predecir el comportamiento, ¿por qué no vamos a poder no vamos a poder fabricar ese anuncio? Porque tú estás metiendo una serie de variables que tú has identificado antes, pero igual hay más. Entonces, con esas variables sí, pero igual hay otras que están también jugando un papel importante que no has considerado. ¿Hay variables que no se pueden medir? Sí. Pues hasta aquí estaría. Pues ya sería todo. No, pero ¿hay algún ejemplo, algún tipo de emoción que no se pueda medir porque no tiene o no habéis detectado todavía No, un no dato? emociones, pero sí variables. Por ejemplo, un anuncio, ¿qué puedes poner? La longitud del anuncio, el número de personas que Vale, aparece, entendido, entendido. el número de veces que aparece la marca, los colores, el Entendido. movimiento, la ubicación. Pero una vez que tienes todo eso, tú creas tu modelo, lo testas y luego lanzas el anuncio perfecto, pero igual hay variables que no has metido en esa máquina al principio, Ya, entonces no las has podido considerar. ya he entendido. Y, Pero se puede aproximar. Y más con IA generativa que al final va a generar algo que no existía antes. ¿Y crees que se puede generar cosas que se aproximen bastante a la emoción y además con ese tiempo real que nos demandan muchas veces tanto clientes como consumidores? Al final lo que se busca desde la ciencia es que sea generalizable, que sea objetivo y que sea replicable. Entonces, si tú tomas un modelo que ya ha funcionado y lo mejoras un poquito, pues cada vez daríamos un modelo más perfecto. Así que la respuesta es sí. Podemos acercarnos a la perfección de un anuncio a nivel teórico. Igual que nos podemos acercar a la perfección deportiva cuando se recogen datos biométricos de los futbolistas, el número de veces, pases, tiros a puerta, las estadísticas, y con eso se genera un modelo de ese propio deportista para ver qué pueden entrenar. Cada vez te acercas más a la perfección. Ya, ya. Y el uso de todas estas tecnologías cuando estamos hablando de emociones, ¿no se puede considerar manipulación? Ahí, fíjate, yo me voy. Es una buena pregunta. Ahí la clave está en los fundamentos del marketing, que al final es personas, procesos, intercambio y valor. Si tú aportas valor a la otra persona, no le estás manipulando, le estás ayudando. Si yo soy capaz en este intercambio de conocer tus datos biométricos, adaptar mi oferta y aportarte más valor, aunque yo esté apoyándome en esos procesos tuyos, realmente te estoy haciendo un favor, porque te estoy acercando a algo que responde a lo que tú quieres, necesitas y valoras. Entonces, la clave para que no sea manipulación es el valor. Que la empresa no lo haga con fines económicos únicamente y unilateralmente, sino que lo haga pensando en el consumidor con una aproximación customer centric. Claro, pero al final, claro, la gran diferencia es si yo no pienso en el usuario y simplemente quiero vender, pues estamos en la estafa, el fraude, ¿no? Ahí está Susana Zuboff, que tiene un documental también del capitalismo de vigilancia, no sé si lo has escuchado, pues ella explica todo el modelo y dice, a ver,
Los que tienen los datos son las grandes tecnológicas. Las grandes tecnológicas tienen intereses económicos y además ellos proveen de datos al gobierno. Entonces luego están los consumidores, de los cuales los usuarios de los que vamos recogiendo datos de esas tecnológicas. ¿Quién cuida al usuario? Si el gobierno se está beneficiando de esa extracción masiva de datos como con Cambridge Analytica. ¿Quién cuida al usuario? Y ahí la respuesta es complicada. En mi opinión, tienen que ser las instituciones públicas a nivel global o europeo, pero instituciones públicas a gran escala. Y eso sí, claro, pero Comisión Europea, Unión Europea. sí, otro día hablaremos ya fuera de compartir valor, porque me interesa saber tu punto sobre la Unión Europea, la regulación del uso, en fin, porque siempre dicen que por un lado está Estados Unidos y China, que están desarrollando y utilizando la inteligencia artificial, y luego está Europa que la regula, ¿no? Y que ningún partido lo ha ganado el árbitro. Entonces, un día hablaremos de eso porque sí que me interesa saber un poco tu punto sobre esto. Pero hablabas de las entidades públicas y para hacer todo lo que haces es necesaria también la investigación, la tecnología, la investigación, la ciencia. Lo has dicho varias veces. Tú que has dicho que has estado en Harvard, ahora estás en la Rey Juan Carlos, ¿notas o sea, mucha diferencia? ¿Es más difícil hacer investigación en España que en Reino Unido, por ejemplo? Bueno, en Reino Unido, en Estados Unidos, en España, em, ser científico es lo mejor del mundo. Pues A mí me encanta la ciencia porque te permite responder preguntas que no existían antes, entonces haces avanzar el conocimiento. Sí que es verdad que, por ejemplo, en el MIT, que está al lado de Harvard, en Boston, pues allí justo enfrente está Pfizer. Y eso me llamó mucho la atención. Digo, anda, el edificio de Pfizer enorme ahí, justo enfrente del lugar con más laboratorios del mundo, que era el MIT en ese momento. Laboratorios donde se construía que si el brazo robótico de Amazon o que si el grafeno para nuevas tecnologías. Eso hacían mis compañeros ahí. eran laboratorios tecnológicos, no Laboratorios farmacéuticos. efectivamente, pero el que financiaba era Pfizer, por eso estaba enfrente. Entonces, al final, la investigación va muy apoyada en las empresas, que son las que nos dan financiación para poder investigar sobre lo que nosotros queremos, pero también sobre lo que les interesa a ellos. Y eso en Estados Unidos lo hacen muy bien. ¿Y entonces crees que en España no estamos aprovechando todo el potencial? Mm, Yo creo que en España no lo hacemos mal. Vale. ¿Te atreves a poner una nota del 1 al 10? No. No te atreves. Vale. ¿Pasamos al ping-pong? Venga. Venga. Bueno, a ver, el ping-pong, ya sabes, preguntitas rápidas. Vale. Responde por el lado corto. Vale. No por Por la el parte. sistema 1. Eso, el Ahí, sistema. a tope. Pues número 1, venga, Venga. perfecto. ¿Tu móvil sabe lo que sientes mejor que tú? Sí. ¿Tan corto? Joder, dame. ¿Por qué? Vale, venga, vuelvo a preguntar. ¿Tu móvil sabe lo que sientes mejor que tú? Sí, de hecho, en Meta ha habido anuncios que le han saltado a mujeres embarazadas antes de que ellas supiesen que estaban embarazadas. Eso es lo típico que dicen, no se escuchan, no se escuchan. Tal. ¿Compramos con la cabeza o con el corazón? Con el corazón. Decisiones emocionales. La última vez que comiste sin móvil, Hoy ¿y con quién has hablado? no he hablado. ¿Tú sola? Sí, estaba sola. De todas formas, ese es un buen escenario. Comer solo, sin móvil y comida casera es un buen escenario porque estás tú tranquilo contigo mismo. Ojo, en el experimento nosotros poníamos scrolling de TikTok. Entonces era el máximo estrés. Pero si tú comes, por ejemplo, viendo una serie de Netflix, también sería aceptable. Ah, vale. Joder, es que sabes lo que pasa, que necesito algo que me distraiga de mí mismo. Sí, O sea, ese es el problema. no me aguanto, tía. Claro. No me aguanto. ¿Una emoción que influye en la compra? El miedo, mucho más que el amor. La amígdala, el miedo y el miedo a la pérdida son mucho más fuertes que el amor por un producto a corto plazo. El famoso quedan solo 4 unidades. ¿Qué cosas? O se te van a caer las encías si no te pones, se te van a retraer las encías si no te pones un aparato. Miedo. A corto plazo, ¿eh? A largo plazo hay que construir con amor. ¿Y el arte puede curar? El arte puede curar. Hay una línea de investigación que es el arte terapia, donde hay experimentos que demuestran que con obras de arte que producen emociones positivas se mejora la recuperación de pacientes. ¿Se acuerdan los tiempos con el arte, con las emociones buenas?
Ayuda. Ayuda. ¿ChatGPT te va a quitar el trabajo? No. ChatGPT hay muchas tareas, o Claude o Grok, que no pueden llevar a cabo. Y son limitados porque solamente tienen la información que les hemos puesto. ¿Qué va a pasar cuando se acabe la información? ¿Utilizará la información que han generado ellos mismos, nueva? No. ¿Se retroalimentarán y explotarán? No. ¿Qué es lo más raro que has registrado con biometría? Un cuadro en el que había una persona que estaba haciendo trampas, pero a la gente le producía felicidad. ¿Y eso tiene explicación? Quizá no sabían que estaba haciendo trampas porque no eran expertos en la obra, o quizá les hacía gracia. Un tramposo. Trampas. ¿El estudio era en España? Sí. Vale. Una decisión que tomamos creyendo que es racional, pero no. La mayoría. La compra de un coche, lo que comemos hoy, la ropa que llevamos puesta, con quién hablamos cada día. ¿El consumidor es más predecible o más caótico de lo que pensamos? El consumidor es muy predecible. Dice Dan Ariely que es predeciblemente irracional. Vale, pero eso es una contradicción. No. Dentro de su irracionalidad es muy predecible. Eso es lo que dice mi hija adolescente de yo es que no está desordenado, no me quites con las cosas que si no, no sé dónde están. Más o menos. Vale. Termina la frase. Entender al consumidor es. Aceptar que es emocional e impredecible. Vale. Oye, antes de preguntarte la última, que ahora la vas a ver, me dejaron una reflexión que me pareció muy chula, que es después de todo lo que hemos hablado y después de ver que se puede condicionar las emociones y que se puede diseñar con IA cosas que se acerquen a la perfección, que sabemos que es la emoción la que dispara la compra, ¿somos tan libres como pensamos? Eso es interesante. Técnicamente no somos libres porque estamos condicionados por ejemplo, si tú ves un precio tachado, pues el precio anterior te condiciona para la percepción que tienes del precio que ves después. Tu cultura, tu entorno te condiciona, tus propios procesos te condicionan, tu biología te condiciona. Entonces sentimos que somos libres y que tomamos las decisiones libremente, pero la realidad es que no. Estamos condicionados por estímulos que no somos conscientes de que nos han influido. Esa es la historia, ¿no? O sea, que al final la libertad es tomar una decisión con el mayor número de condicionantes posible, pero si no los conoces, ahí sí que se pierde un poco todo. No hay libertad. Lo único en lo que eres libre es en decidir lo que tú pones en tu mente. Lo que lees, los podcasts que escuchas, las personas de las que te rodeas, ¿Cómo te alimentas? cómo te alimentas. Sí, no, me refería solo Ahí está a la lo físico, libertad. sino a La toma de decisiones es un proceso automático que se produce después. Lo único que está en tu mano es decidir lo que tú pones dentro de tu cabeza. Bueno, pues nada, nos alegra que tú nos hayas puesto dentro de la nuestra toda esta charla. Oye, ya para terminar, esto ya vamos compartiendo valor porque es una manera muy sencillita de explicar lo que hacéis, esta gente bonita que venís, estudiáis en Harvard y luego venís y nos regaláis vuestro conocimiento de años en una hora, que está muy bien y lo agradecemos un montón. Pero para ti, ¿qué es compartir valor? Mejorar la vida de las personas, que cuando te han conocido después, su vida haya mejorado en algún aspecto. O sea, dejar un poquito mejor lo que te has encontrado, Exacto. incluyendo a las personas. Exacto, un poquito mejor de lo que te lo encontraste. Genial. Oye, pues te agradecemos un montón este Gracias. ratito. ¿Te lo has pasado bien? Sí, se me ha pasado súper rápido. Qué bien, qué guay. Queremos agradecerte y sobre todo para que no te olvides de tu paso por aquí, este pisapapel es estupendo, que queda genial. Qué guay. Queda genial detrás de ti cuando haces los reels de Instagram, Ah. ¿vale? No, pero para que te acuerdes de tu paso por aquí, te llevas esto, te llevas este aplauso y nuestro agradecimiento Gracias. profundísimo Qué de bien. este ratito. Me encanta.